Hey, señora, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Claro, si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. No cabe duda de cuando se habla de República Dominicana, un día después hay ganadores, hay perdedores. Hay gente que gozan con la victoria y hay quienes sufren la derrota. Y como dice un refrán en República Dominicana, solamente goza el que gana y sufre el que pierde. Las personas que ganan miran el día con optimismo y simplemente las personas que pierden, como una forma de disminuir el dolor de la pérdida, utilizan el famoso pataleo. ¿Qué es lo que estará pasando el día de hoy con los dirigentes, tanto del Partido de la Liberación Dominicana, el Partido de la Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Dominicano? Contrario, podríamos decir de los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, pero también cuando hablamos de ese muerto político que la gente pensaba que ya no existía, el Partido Reformista Social Cristiano, quien, desde mi punto de vista, dio una gran sorpresa y sin uno querer aceptarlo o no, simplemente se inserta dentro de la conversación política cuando se hablan de las elecciones presidenciales, pero también congresionales. Pero, ¿cuál fue la razón detrás de esa derrota de la oposición cuando se hablan de las elecciones municipales? O podríamos decirlo de otra manera. ¿Cuál fue la razón por la cual el partido oficialista, el Partido Revolucionario Moderno, de una forma u otra, barrió cuando se hablan de las elecciones municipales a nivel nacional? Quien, según la cifra de la Junta, hasta este momento, cuando todavía el 100% de todas las votaciones no han sido calculadas, eso te dice a ti que el Partido Revolucionario Moderno y sus candidatos a la alcaldía a nivel nacional tienen asegurada alrededor del 75% de todas las alcaldías. Pero ¿cuáles fueron las razones? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Cuáles son las excusas? ¿El por qué el Partido Revolucionario Moderno ganó tan ampliamente lo que son las alcaldías a nivel nacional? Y para poner este tipo de respuesta dentro de un contexto, yo le voy a leer un poquito cuál fue de una forma u otra el resultado cuando se habla del Gran Santo Domingo, donde desde mi punto de vista con quién se va a decidir quién será el próximo presidente de la República, pero también si el presidente gana en primera vuelta o gana en segunda vuelta. Y cuando tú observas los resultados de las elecciones en el Gran Santo Domingo, donde el PRM o los candidatos del PRM a las diversas alcaldías barrió a la oposición, eso te dice a ti que realmente el partido que está en la oposición tiene un largo camino por recorrer. Tienen que buscar la forma de hacer una especie como de autorreflexión, una crítica interna y también, pienso yo, buscar una estrategia nueva cuando se habla de las posibilidades de ellos hacer un buen papel o vencer al partido de gobierno en su candidato a la presidencia, Luis Abinader, en las próximas elecciones. Y si las elecciones municipales es simplemente un espejo, o como dicen algunos, una radiografía de las elecciones presidenciales, no cabe duda que si tú eres del Partido Revolucionario Moderno en este momento, tú eres un hombre feliz, contento y con una perspectiva positiva cuando se habla de las posibilidades de que Luis Abinader sea reelecto como el próximo presidente. Cuando se habla de las diferentes alcaldías del Distrito Nacional, el PRM sigue dominando el escrutinio de las elecciones municipales de este domingo, con una amplia ventaja junto a sus aliados en prácticamente todo el territorio nacional, según los resultados de la Junta Central Electoral.
Esto yo lo estoy tomando del momento.net, al cual yo tengo que darle todos los créditos. Porque como dije anteriormente, yo de política sé muy poco y yo simplemente lo que hago es que repito lo que personas que saben de política dicen. Y yo como una forma de mostrarme como un viejo sabio, ¿no? Yo simplemente repito lo que ellos dicen. Pero muchas veces no crean lo que yo estoy diciendo. El PRM tiene aseguradas 119 alcaldías, el PLD 18 y la Fuerza del Pueblo 8. De acuerdo con el mapa electoral, el PRM y sus aliados van adelante el 30 de las 32 provincias del país, mientras que el Partido de la Liberación Dominicana encabeza el reencuentro de dos provincias, San Juan y Monteplata. San Juan, ahí yo siempre he creído que eso no hay como el PRM, tumba la gran influencia y el poder y la capacidad de manejo cuando se habla de la movilización de los votantes en San Juan, cuando se habla de Bautista. Eso es simplemente leer. Computado hasta este momento el 77.4% de los sufragios, la actual alcaldesa y secretaria general del PRM, Carolina Mejía, obtiene el 61% frente a un 37.6% cuando se habla de Domingo Contreras, del Partido de la Liberación Dominicana y la alianza opositora Recaste RD. Realmente las encuestas siempre daban que Carolina ganaba con alrededor de un 60, 58, 62. Claro, muchos líderes PRMistas de la capital hablaban de un 65-70, pero todo el mundo sabía que cuando se habla del candidato a la sindicatura en el Distrito Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, hay algo que hay que entender. Realmente no había posibilidades de que Domingo Contreras derrotara a Carolina Mejía. En tanto, en Santiago, donde se ha contabilizado el 83% de los votos, Ulises Rodríguez del PRM logra el 61.66% frente a un 37.8% de Víctor Fadur del PLD y la Alianza Rescate. Si tú haces un análisis de esos resultados en Santiago, eso te dice a ti del pobre liderazgo que tiene Abel Martínez. Eso te dice a ti que cuando la gente hablaba que Abel Martínez era el líder de Santiago, eso está en cuestionamiento. Porque si Abel Martínez como aspirante a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana no pudo ganar lo que es su lugar de Santiago, no tenía un determinado, porque él dominaba esa plaza, y él simplemente pierde esa plaza. Y a un margen que estamos hablando casi de un 20% frente al candidato del PRM, eso te dice a ti que cuando se hablan de las elecciones generales, si tú haces un análisis serio, existen muchas posibilidades de que se repita el mismo resultado. Y seamos francos, señores. Sí, el Partido del Revolucionario Moderno y su candidato a la presidencia, Luis Abinader, ganan el Gran Distrito. Pero también gana Santiago. Realmente las posibilidades que tiene el PLD, el Partido de la Fuerza del Pueblo y los demás aliados de derrotar o hacer un buen papel en la primera vuelta frente a Luis Abinader, realmente dicho resultado crea una especie de perspectiva de que eso no va a ser posible. De que simplemente Luis Abinader, uno quiere aceptarlo o no, va en camino a su reelección presidencial. Mientras que en Santo Domingo Este, Francisco Peña del PRM cuenta con el 68.4% de los votos frente al 29.7% de Aquilo Serrata de la Fuerza del Pueblo y la Alianza Recaste. Realmente ahí yo no sé por lo que pasó. Pero yo siempre pensaba que Francisco Peña tenía muchas posibilidades de ganar esa alcaldía. En Santo Domingo Norte, actualmente dirigido por Carlos Guzmán de la Fuerza del Pueblo, la diputada Betty Jerónimo del PRM sigue a la cabeza con un 55%, según lo que dice este diario, porque mucha gente ya considera que Betty Jerónimo ya va a ser la próxima alcaldesa, según los números en este momento que yo estoy conversando con ustedes. Lo que te dice a ti que cuando se habla de los candidatos a alcaldía en el Gran Santo Domingo, simplemente los candidatos a las alcaldías en el Gran Santo Domingo barrieron. Y cuando tú haces un análisis serio sobre estos resultados, tú tienes que aceptar que las posibilidades que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido de la Fuerza del Pueblo,
y también el Partido Revolucionario Dominicano de derrotar a Luis Abinader en la primera vuelta son muy pocas. No estoy diciendo que no puedan existir, porque todo va a depender primero de los errores políticos que cometa el partido de gobierno en los próximos 3 meses y también del tipo de estrategia política que le llegue de una forma u otra a esa gran masa votante que se obtuvo de ir a las elecciones municipales como una forma de motivarlo a que ellos voten en las elecciones presidenciales. Aquí es donde los partidos en la oposición, cualquiera que sea el tipo de alianza que ellos hagan, tienen un gran desafío si ellos quieren derrotar a Luis Abinader en la primera vuelta. Porque no, señores, no nos engañemos a nosotros mismos. Cuando se habla de República Dominicana, eso que la gente llama la capacidad de comprar el poder, pero también la enorme influencia que tiene el dinero del Estado. En una nación paternalista y presidencial por naturaleza, cuando tú tienes lo que es el dinero del Estado, tú tienes una gran posibilidad de tú mantenerte en el poder y también la capacidad de tú costear el alto costo de hacer campaña en República Dominicana. Algo que cuando se habla de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia del Partido de la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana y también cuando habla del Partido Nacional Dominicano, estas elecciones municipales simplemente le está dando ese tipo de lectura. Si tú no tienes dinero, tú no tienes la capacidad de tú controlar lo que alguna gente llaman la narrativa, en las posibilidades que tú tienes de llegar al poder, lo cual te dice a ti que para eso tú necesitas dinero. Y dinero es lo que le sobra ahora mismo al partido que tenga el gobierno, que se llama el Partido Revolucionario Moderno, en su candidato Luis Abinader. Cuando tú tienes el control del dinero del Estado, uno quiere aceptarlo, no, seamos francos. Tú tienes la capacidad de tener un aparato de propaganda, la cual apoye e impulse dentro de la conciencia colectiva de muchos votantes dominicanos, mayormente quienes votan producto de eso que la gente llama el clientelismo político, del fanatismo partidario, porque la ideología política en República Dominicana, eso no existe. Hay muchos que consiguen los votos producto del culto a la personalidad, como el caso del expresidente Leonel Fernández. Y cuando tú tienes el dinero del Estado, tú tienes el control de la narrativa. Y cuando tú observas los resultados de las elecciones municipales, en la cual muchas de las personas o los dirigentes políticos del Partido Revolucionario Moderno, ellos decían que ellos ganaban el 70% de las alcaldías a nivel nacional. Y según los datos que yo estoy mirando, ellos están alrededor de un 75-78% de las alcaldías a nivel nacional. Eso te dice a ti que ellos superaron dichas expectaciones. Pero ¿cuáles fueron las razones detrás de esa barrida que tuvo el partido oficialista frente a una oposición la cual desde mi punto de vista se veía desorganizada? No existía como una cohesión, pero tampoco existe un candidato en la oposición con esa capacidad de unificar la mayoría de las candidaturas a nivel municipal, producto de la división que todavía existe dentro de la oposición, porque no seamos francos, señores. Cuando se habla del Partido de la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, y no hablemos del PRD, para mí todo eso es lo mismo. Y hubieron muchas demarcaciones, ellos lamentablemente, ya sea producto del ego político, porque yo no creo que sea por falta de conocimiento político y de estrategia político, no. Aquí yo creo que fue el ego político de muchas de esas personas, la cual ellos no llegaron a un acuerdo en ciertas demarcaciones, en la cual si ellos iban unificados, ellos tenían muchas posibilidades de derrotar al candidato oficialista. Razones por las cuales, por falta de esta unidad entre la oposición, muchas demarcaciones, fueron muchas alcaldías que el Partido Revolucionario Moderno ganaron, porque simplemente la oposición fue dividida. Y en este momento todos sabemos que la cantidad de alcaldías que el partido del gobierno tiene asegurada, la cual amplió la que tenía antes de las elecciones. Mucha gente dirá, un día después de las elecciones, que realmente el partido de gobierno ganó porque simplemente ellos abusaron
el uso del dinero del Estado, utilizando lo que alguna gente llama la gasolina, capacidad de transporte, el pago y un paquete de cuestiones que siempre se utilizan cuando la gente pierde. El problema del Partido de la Liberación Dominicana, el Partido de la Fuerza del Pueblo y también cuando hablamos del Partido Revolucionario Dominicano, es que ellos se están quejando por simple hábito político de culpar a otras personas o culpar a otras entidades de un fracaso electoral del cual ellos son los únicos responsables. Realmente el dinero del Estado, yo tengo que aceptar que tiene una enorme influencia en un país como República Dominicana, donde el clientelismo político, quien tiene el control de este tipo de mercado político, tiene muchas posibilidades de subir al poder o mantenerse en ello. Y el Partido Revolucionario Moderno simplemente aprendió de la práctica política del Partido de la Liberación Dominicana, el Partido de la Fuerza del Pueblo, porque para mí los dos son lo mismo. No nos equivoquemos en eso. Y también el Partido Revolucionario Dominicano, las muchas veces que ellos apoyaban al candidato presidencial. Ahora tuvo el famoso pataleo de los candidatos cuando pierden, en la cual ellos le echan la culpa a ese tipo de lealtad política en la cual se utilizó el dinero del Estado para la derrota. En pocas palabras, Luis Abinader y el PRM, ellos compraron las elecciones municipales. Son las excusas que utilizan los perdedores, quienes no quieren aceptar cuáles fueron los errores políticos. Cuando se habla de estrategia política, pero también la capacidad y alianza que debió de haber habido antes de las elecciones municipales. Pero ya es muy tarde para, como dicen algunos, cocinar el sancocho, porque ya las elecciones pasaron. Y ahora las elecciones están mirando a 3 meses en el futuro. Señora, hay que ser franco, en un país clientelista como República Dominicana, donde existe la mentalidad de dame lo mío, donde tú tienes que pagar a los dirigentes para que ellos de una forma u otra se activen políticamente, donde tú tienes que pagar a las personas, ya sea comprando o vendiendo la cédula, pero también para tú transportarlo, y para tú carabinear, para tú comprar la valla, para tú hacer su publicidad, y para tú comprar a uno que otro dirigente político indeciso, en la cual desde mi punto de vista, no seamos francos, el transfugismo político siempre ha existido y siempre va a existir. Y más cuando hay un cambio del gobierno, porque la teta del gobierno es buena, llama la atención. Y hay personas que quieren siempre estar chupando de esa teta del gobierno. Por eso el transfugismo político es parte de lo que es la actividad política en República Dominicana. Y por eso yo no la condeno, pero hay que aceptarla como la realidad en República Dominicana. Yo pienso también que en República Dominicana, seamos francos, es costoso hacer política. Y más en un país donde el gobierno es quien tiene el mayor control de la publicidad. Lo cual, dicho control que él tiene el gobierno de la publicidad, le da una mayor capacidad de simplemente tener el control de la narrativa. Ustedes podrán decir que simplemente un tipo de propaganda sucia o un tipo de propaganda que esconde los reales desafíos que tiene la población dominicana. Pero la propaganda del gobierno no está diseñada para hablar de las cosas malas que ellos hacen, sino de las cosas buenas que ellos hacen. Y ellos utilizan cualquier tipo de cosa del gobierno que les permita llevar la mayor cantidad de votantes a las urnas como una forma de ellos mantenerse en el poder, o los candidatos del Partido Revolucionario Moderno se mantengan o alcancen cualquier tipo de cargo electivo que ellos están tratando de alcanzar. Por eso cuando yo veo la oposición hablando de que abuso del dinero del Estado, seamos francos, señores, eso lo han utilizado todos los partidos. No es que yo de una forma u otra lo acepte, pero la realidad, y uno tiene que verlo desde ese punto de vista. Claro, algo que nosotros también tenemos que entender, que yo veo mucha gente hablando de los altos niveles de abstención política o participación de los votantes cuando se hablan de las elecciones municipales. Señores, seamos francos. En los Estados Unidos, los términos medios, ¿por qué ustedes creen que los partidos republicanos, cuando están los demócratas en el poder, ellos ganan lo que es la Cámara de Representantes? Porque simplemente en las elecciones de medio término hay una participación baja.
de los votantes a nivel nacional. Eso lo sabe todo el mundo. Eso ocurre en un gobierno demócrata, eso ocurre en un gobierno republicano, en la cual ellos pueden subir con una mayoría y cuando llega a medio término ellos pierden, porque la participación es casi mínima. En República Dominicana no es la excepción, señores. En República Dominicana, una nación donde todos sabemos que es una nación presidencialista, una nación donde la gente ve al Estado como una figura paterna, en una nación donde el Estado y el presidente es quien determina el tipo de política y la forma como se hace política, porque es quien simplemente quien asigna los fondos para que muchas provincias y muchos gobiernos locales puedan hacer un buen trabajo. Eso te dice a ti que las elecciones, cuando se hablan de las municipales, los votantes no le dan mucha importancia, no importa lo que la gente diga. Y más cuando ellos ven que simplemente ellos van a votar por los mismos candidatos a la presidencia de 4 años atrás. Porque no hay figura nueva, no hay figura fresca, no hay figura emergente. Y no hay, como dicen algunos, un tipo de organización política que tenga una propuesta política innovadora que llame la atención del pueblo. Y si lo hubiera, tampoco tienen la capacidad cuando se habla del pago de la propaganda. Porque como dije anteriormente, la República Dominicana es un país clientelista por naturaleza. Si tú no tienes cómo costear lo que es la publicidad y la capacidad de que tus propuestas sean escuchadas a través de los medios tradicionales, ya sea la televisión, la radio, y no hablemos de las redes sociales, eso te dice a ti que aún apareciendo una figura emergente en la oposición, con propuestas buenas, si realmente no tiene quien le costee, quien le pague dicha campaña publicitaria, el pueblo casi no se da cuenta. Y más en un país como República Dominicana, donde el Estado es quien realmente el mayor contribuyente cuando se habla de la publicidad. Hay algo en nosotros también, yo siempre he creído que uno tiene que entender. Si tú quieres que el pueblo dominicano participe masivamente cuando se habla de la política en República Dominicana, lo que es la tradición política no permite el surgimiento de figuras nuevas. Eso lo sabe todo el mundo. Y como para todo el pueblo dominicano, votar por cualquier partido es lo mismo, votar por cualquier dirigente político es lo mismo, que hacen muchos votantes dominicanos que simplemente se quedan en su casa, porque no tienen la motivación, porque ellos saben que cualquiera que sea el presidente, cualquiera que sea el partido, realmente la situación va a seguir igual. Porque seamos francos, República Dominicana, tú coges todas las organizaciones políticas, y si hay algo que todas carecen, es que ninguna tienen una visión ideológica clara de qué hacer con el Estado dominicano. En pocas palabras, la ideología se perdió y se cambió por el fanatismo partidario y el culto a la personalidad de ciertas figuras políticas en República Dominicana que han dominado lo que es el panorama político de los últimos 30, 40 años. Lo cual es otra razón por la cual ustedes ven ese alto nivel de abstención política. Y si ustedes le suman a eso, esa capacidad de crear expectativa de victoria del partido del gobierno, eso hace que muchas personas que son simpatizantes en cualquier tipo aspirante, cualquier tipo de candidatura en la oposición, simplemente se queden en la casa. Porque ellos dicen, vaca, por si el candidato del gobierno va a ganar con un 60-70%. ¿Cómo yo voy a coger lucha cogiendo un carro público, cogiendo una guagua? Dije, para yo ir a votar, no, yo mejor me quedo en mi casa. Y yo estoy seguro que cuando se haga un análisis mucho más profundo de cuál es la razón detrás de ese alto nivel de abstención cuando se habla de las elecciones municipales, yo estoy seguro que una gran mayoría de esa abstención no es del partido del gobierno, no son de los militantes del Partido Revolucionario Moderno, no. Yo estoy seguro que una gran abstención simplemente son personas que son militantes, simpatizantes, ya sea del Partido de la Liberación Dominicana, el Partido de la Fuerza del Pueblo, y no hablemos del Partido Revolucionario Dominicano. Lo que te dice a ti que la oposición no tuvo la capacidad de motivar y de una forma u otra empujar a que los votantes, los simpatizantes de esa organización política vayan a votar en las elecciones municipales. Y por ese lado yo tengo que decir que el partido de gobierno, a través de la propaganda política, la manipulación de la información, y por qué no, la compra de todas esas bocinas, y el insistir
potente discurso de que ellos van a ganar con un 60-70%, uno quiere aceptarlo, no crea un efecto negativo en la psique de los seguidores que son de los partidos de la oposición, y muchos de ellos optaron por quedarse en su casa. Esa fue la razón por la cual ustedes vieron ese nivel tan bajo de obtención cuando se habla de los votantes en las elecciones municipales. Y si en la oposición ellos quieren en las elecciones presidenciales aumentar dicha participación, porque seamos francos, señores, cuando se habla del partido o las personas que son parte del Partido Revolucionario Moderno, ellos están motivados a votar. Ellos están motivados porque ellos están en el gobierno. Ellos también tienen el dinero con que costear la logística. La logística de pagarle a las personas que son parte de la estructura, propaganda y política, cuando se habla de cualquier tipo de campaña política en República Dominicana. Ellos tienen el dinero del Estado y con eso ellos pueden costear cualquier tipo de necesidad económica. Cuando se habla de ese aparato logístico, de cualquier tipo de estructura electoral a nivel presidencial. Y por ese lado, yo estoy seguro que la mayoría de las personas que son parte del Partido Revolucionario Moderno, cada uno de esos candidatos, ellos están motivados a ellos llevar a sus militantes y tienen los recursos económicos para hacerlo. Razones por las cuales cuando se habla de la oposición, ellos tienen un gran trabajo que hacer. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades que tiene la oposición de derrotar a Luis Abinader en las elecciones presidenciales en 3 meses? Desde mi punto de vista son muy pocas, pero eso no quiere decir de que no existan. Porque cuando se habla del panorama, el panorama político de República Dominicana, es algo que puede cambiar. Puede suceder un hecho que de una forma u otra transforme lo que es la perspectiva que tiene el votante dominicano del presidente Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno, y pierda la confianza de ese gobierno en resolver los grandes desafíos que tiene la nación dominicana en este momento. Pero para que eso ocurra, tiene la oposición que tener un discurso articulado, que vaya dirigido a la búsqueda de ese tipo de soluciones. Pero ¿qué candidato a la presidencia tiene la oposición que pueda crear un tipo de discurso nuevo, innovador? Que el pueblo dominicano que se quedó en su casa en las elecciones municipales se motive a votar por cualquier tipo de cambio. No, ustedes tienen al expresidente Leonel Fernández, un individuo sumamente inteligente, un individuo que cuando se habla del conocimiento cultural, un sabiondo de la política, un individuo que, partiendo de lo que él dijo una vez, es el único que él sabe manejar el pensamiento abstracto. Pero Leonel Fernández no tiene idea nueva. Y Leonel Fernández tiene que saber que si el PLD perdió fue porque el pueblo dominicano se cansó de los vicios que tenía el Partido de la Liberación Dominicana, de la cual él fue parte. El expresidente Leonel Fernández no tiene un discurso innovador diferente, la misma forma de hacer política. El mismo individuo realmente que se cree que sabe de política más que todo el mundo y que sabe de cultura general más que todo el mundo. Un intelectual que él cree que el único que existe es República Dominicana. El problema es que el pueblo dominicano y los votantes dominicanos, ese tipo de discurso intelectual, a ellos no le llega, porque tienen una forma diferente de escuchar cualquier tipo de propuesta. Y Leonel Fernández tiene un poquito que bajarle un poco y bajar al nivel intelectual del pueblo dominicano que él tanto desprecia, cuando él dice que el pueblo dominicano, el pensamiento abstracto, no lo utiliza. En pocas palabras, ahora mismo en la oposición no hay ese líder que motive, que empuje, que llame la atención. Si Leonel Fernández es el líder de la oposición, es pura y simplemente porque él fue el expresidente durante 3 veces durante el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Y hay muchas personas que le deben favores al expresidente Leonel Fernández y por eso todavía ellos simpatizan y pueda que voten por él. Pero también el expresidente Leonel Fernández es un nombre conocido, es una cara conocida. Y es posible que le produzca cierto tipo de confianza a esos sectores donde la estabilidad económica es necesaria, no así la clase pobre. Por eso es que cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, mucha gente que son de la clase alta, clase media, ellos simpatizan con los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana, no así los pobres. Porque realmente el expresidente Leonel Fernández durante sus 12 años nunca gobernó para los pobres, no. Él gobernó para la clase tradicional, clase media, clase alta
y con uno de los ricos de República Dominicana, lo cual yo no lo culpo ni lo juzgo por eso, porque ese es su trabajo. Y cuando se habla de la oposición tiene un gran problema, porque tiene un liderazgo político desgastado sin discurso. Ahora, yo no estoy diciendo por eso que el expresidente Leonel Fernández no tiene la capacidad y la persuasión de él llamar la atención a los votantes dominicanos. El problema es que ya es una figura política desgastada y es algo que mucha gente no quiere reconocer. Pero no cabe duda que República Dominicana, y cuando se habla de la oposición, no hay otra figura. Mucha gente pensaba que cuando se habla del candidato a la presidencia, Abel Martínez, él podía ser esa figura. Yo siempre dije, creo que fue un par de meses atrás, en un pedito que yo hice con relación a Abel Martínez, y yo decía que Abel Martínez tenía un problema de discurso, tenía un problema de él conectar con la gran mayoría del pueblo dominicano, porque es posible que él sea un individuo sumamente inteligente, es posible que él sea un individuo con un alto grado de conocimiento de política en República Dominicana, pero él no tiene esa capacidad de persuasión y tampoco él no tiene lo que alguna gente llaman esa capacidad de él proyectar que él es sincero en lo que él está diciendo, porque él tiene un discurso político limitado. Él no tiene esa capacidad de fábula que tenía el expresidente Joaquín Balaguer, que tenía José Francisco Peña Gómez y que tiene el expresidente Leonel Fernández. Por ese lado, Abel Martínez es un individuo limitado en su retórica política. Y yo siempre le decía a muchas personas que visitan este tipo de canal y me dejan su comentario, y yo le decía que cuando se habla de Abel Martínez, ese discurso nacionalista anti-haitiano realmente no es algo que motiva a la gente. Que él tenía que tener un discurso mucho más amplio, que abarcara a los demás sectores de la vida nacional en República Dominicana, pero que él tenía que hacerlo con un convencimiento político de que él sabía de lo que estaba hablando. Cuando tú te sientas a leer cualquier tipo de discurso político y tú simplemente lo estás leyendo, y tú lo repites donde quiera que tú estás, mucha gente del pueblo dice, acá, por este tipo siempre dice la misma cosa. Y eso te dice a ti que ese individuo tiene la capacidad de convencer con sus argumentos, en la forma como él proyecta cada palabra, cada expresión, y en la forma como utiliza la fábula política para explicar el tipo de mensaje que él está tratando de que la gente entienda, como una forma de convencerlo para que voten por él en las elecciones presidenciales. Abel Martínez no tiene eso, simplemente un individuo sin discurso. Algo que él debía haber aprendido durante todo el tiempo que él tuvo en el Partido de la Liberación Dominicana como uno de los principales dirigentes políticos. Y ahora mismo, cuando se habla de liderazgo político en la oposición, seamos francos, es una oposición huérfana. Ahora mismo ellos lo que están apostando a es quién va a ser o quién va a quedar en segundo lugar en las elecciones presidenciales. Si el PLD, si no hacen ni algún tipo de acuerdo político, o es simplemente Leonel Fernández, el partido, la fuerza del pueblo. Pero yo soy de lo que pienso que si la oposición quiere hacer un buen papel y no la vergüenza nacional que ellos tienen ahora, si uno analiza lo que son los resultados de las elecciones municipales, ellos van a tener que hacer lo que alguna gente llama una introspección política seria. Danilo Medina, el expresidente Leonel Fernández, Abel Martínez y cualquiera que sea otro individuo dentro de la cúpula o dirigente principal, si se llega a hacer algún tipo de alianza política, tienen que sentarse seriamente, o ellos tienen que decidir si ellos van a hacer cualquier tipo de alianza pensando en las elecciones presidenciales del 24 o están pensando en cualquier tipo de alianza pensando en las elecciones presidenciales del 28. Y no cabe duda que las elecciones municipales le dio por la madre a cada uno de esos líderes políticos de la oposición, quienes todavía no han aprendido de política, a pesar de que tienen 40 años, porque el ego político no se lo permite. Porque esa lucha interna que existe del liderazgo nacional entre Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández todavía no existe. Porque esa desconfianza que existe entre los dirigentes del Partido de la Fuerza del Pueblo y el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y del PRD, esa desconfianza existe. Y esa desconfianza es lo que realmente en este momento tiene la oposición
por el suelo. Y los resultados de las elecciones municipales es producto de esa falta de confianza de liderazgo en la oposición. Pero también lo que la gente alguna le llaman ese ego político, que existe en el expresidente Danilo Medina, quien se cree un sabiondo de la política, pero que desde mi punto de vista ha demostrado que muchas decisiones son emocionales, no pragmáticas. Porque muchas decisiones se toman en términos porque son idealistas políticos. Pero no, las de él son emocionales. Por esa lucha de poder en cuanto a lo que la gente llama en el liderazgo nacional entre Leonel y Danilo Medina. Danilo Medina no quiere dar su brazo a torcer. Y Leonel Fernández, con esa mentalidad caudillista que él tiene, tampoco. Y ahora se habla de una posible alianza en la oposición, en la cual el expresidente Leonel Fernández es quien va a encabezar la boleta de la oposición. Y yo siempre he sostenido que en este país tú puedes decir lo que tú quieras, pero en este país, cuando se habla de la estructura, fortaleza de cualquier tipo de organización política, en este momento, la organización política número 1 es el Partido Revolucionario Moderno. Según los resultados de las elecciones municipales, la estructura política más fuerte es el Partido de la Liberación Dominicana. Y después le sigue en 1-3, como el caso del Partido de la Fuerza del Pueblo. Tomémoslo de esa forma. El Partido de la Liberación Dominicana obtuvo el 12% cuando se habla de la puntuación de los votantes a nivel municipal. El Partido de la Fuerza del Pueblo sacó un 4%. Eso te dice a ti que el Partido de Liberación Dominicana es 3 veces más grande que el Partido La Fuerza del Pueblo. Ahora, con ese tipo de diferencia partidaria entre ambas organizaciones políticas, ¿tú crees que realmente el expresidente Leonel Fernández tiene la capacidad de exigirle mucho al Partido de la Liberación Dominicana para que lo apoyen a él como candidato presidencial en las elecciones, en la oposición? Seamos francos, no. Dicha propuesta política él la puede hacer, pero todo eso va a depender de qué el expresidente Leonel Fernández está dispuesto a ofrecerle a los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, a Danilo Medina, como una forma de que esa organización política lo apoye. El caso de Abel Martínez, las elecciones municipales demostraron que como dirigente político a nivel nacional es un individuo irrelevante. Y es algo que Danilo Medina en este momento se está dando cuenta, que Abel Martínez no significa mucho como candidato presidencial. Porque cuando se habla de Abel Martínez, él no le suma al Partido de la Liberación Dominicana, no. El Partido de la Liberación Dominicana, por el contrario, disminuye cuando tiene a Abel Martínez como candidato a la presidencia, el cual desde mi punto de vista fue un error político del expresidente Danilo Medina. Lo que pasa es que él no quiere aceptarlo. Razones por las cuales, si se va a llegar a algún tipo de acuerdo en primera vuelta entre el expresidente Leonel Fernández y Danilo Medina como presidente del Partido de la Liberación Dominicana, seamos francos, tienen que poner la carta sobre la mesa. Tienen que aprender a confiar políticamente, aunque sea tomando en consideración las elecciones presidenciales de este año, mayo próximo. Y partiendo de ese resultado, se determinará cuál será la figura política cuando se hable de las elecciones del 28. Desde mi punto de vista, partiendo del acuerdo político que haga el expresidente Leonel Fernández en las elecciones presidenciales en mayo, eso te va a determinar en parte el futuro político también de su hijo, Omar Fernández, independientemente de si él gana o no la candidatura de la senaduría. Yo recuerdo que meses atrás yo estaba viendo en las redes sociales mucha gente hablando que el seguro ganador de las elecciones municipales iba a ser en donde ganó Betty Jerónimo. Sin embargo, ya ganó. También decían que en las elecciones de la senaduría era seguro que Omar Fernández iba a vencer a Guillermo Moreno y cualquiera que sea el candidato del Partido Revolucionario Moderno. Señores, seamos francos. Ante estos resultados, yo no estoy seguro de nada de eso. Y el futuro político de Omar Fernández, desde mi punto de vista, tiene un balance. Y ese futuro está determinado por el tipo de acuerdo político que él haga con el Partido de la Liberación Dominicana. Si él no llega a ningún tipo de acuerdo político entre el PLD y el Partido de la Fuerza del Pueblo, ya sea como una especie de subsistencia política en República Dominicana, de vigencia y de participación en lo que es la actividad política como partido tomado en consideración con posibilidades de alcanzar la presidencia en el futuro, eso te dice a ti que el expresidente Leonel Fernández
tiene que dar su brazo a torcer y reconocer que si él quiere dejar a su hijo Omar Fernández como la cabeza del partido La Fuerza del Pueblo en futuras elecciones, este es el momento de él tomar la decisión que más beneficie el futuro político de su hijo, no el futuro político de él. Ahora, conociendo la figura del expresidente Leonel Fernández, que desde mi punto de vista tiene una mentalidad caudillista, es posible que él no acepte esa realidad política del futuro político de él como aspirante a las elecciones presidenciales en el 28 y también las elecciones presidenciales si él la tiene con esa corta edad de su hijo. Por eso yo pienso que si ambas organizaciones políticas quieren de una forma u otra beneficiarse de algún tipo de acuerdo electoral entre cada uno de ellos, el tipo de decisiones lo tienen que tomar ahora, en esta semana, no el mes que viene. No, en esta semana ellos tienen que tomar la decisión si ellos van a hacer una alianza política en la oposición ampliada. Pero en base a lo que yo llamo la confianza, el respeto mutuo y la posibilidad de supervivencia de ambas organizaciones políticas. Porque la vida política del expresidente Leonel Fernández, después de las elecciones de mayo, si él pierde las elecciones, seamos francos, no existe. Porque el Partido de la Fuerza del Pueblo no va a crecer. Porque existe una especie como de balance entre el PLD y el Partido de la Fuerza del Pueblo. Si uno crece, el otro disminuye. Si otro crece, el otro disminuye. Porque ambos simplemente lo que se están traspasando lo que es la simpatía de los militantes del Partido de la Liberación Dominicana. Porque de la única forma que una organización política tiene nuevo miembro es si tiene una figura política emergente que llama la atención de esos candidatos que no son parte de esa organización política y ellos se integran al activismo político motivado por esa nueva figura política. Tipo de figura que en este momento no existe en el Partido de la Liberación Dominicana. Tipo de político que tampoco existe dentro del Partido La Fuerza del Pueblo. Mucha gente dirá que es posible que Omar Fernández se convierta en esa figura nueva, refrescante. El problema de él, que él es hijo del expresidente Leonel Fernández y es un tipo de arrastre negativo que va a detener cualquier tipo de aspiraciones serias que él tenga, mientras él no tenga la capacidad de una forma u otra de despegarse políticamente de su papá, algo que hasta este momento él no lo ha hecho de una manera seria, contundente, con un discurso diferente. Por eso yo siempre he creído que cuando se habla de República Dominicana, de una forma u otra, cuando alguien pierde las elecciones, el famoso pataleo político es parte de esa estrategia, como una forma de cartarse emocional y como una forma de culpar a otros por las derrotas que ellos tuvieron. Pero yo siempre he creído que República Dominicana, cuando se está en el poder, es sumamente importante porque tú tienes la posibilidad de mantenerte en el poder. Y tú te mantienes en el poder haciendo lo que han hecho todas las organizaciones políticas, desde Balaguer hasta este momento. Y utilizar los recursos del Estado para tú de una forma u otra tener el control de la narrativa política que a ti te conviene como partido oficial. Eso no es un tipo de elemento nuevo cuando se habla de activo político en República Dominicana. Y algo que todos tenemos que entender. República Dominicana todavía, a pesar de tener una democracia fuerte, entre comillas, como dicen algunos, realmente todavía el clientelismo político, la propaganda política, ese tipo de sentimiento paternalista del Estado, ese tipo de comportamiento presidencialista, el caudillismo político es parte de la mentalidad de los votantes en República Dominicana. Y no hablemos del fanatismo partidario. Razones por las cuales tú quieras aceptarlo o no. Si tú tienes el control del Estado, tú tienes el control del dinero del Estado, lo cual te da la capacidad para tú seguir manteniendo la narrativa de que el único que tiene la solución de los grandes desafíos que tiene la nación dominicana es el partido que está en el gobierno. Señores, yo no le quito más tiempo con este tipo de trabajo. Realmente yo espero que a ustedes les haya gustado. Y si ustedes creen que fue así, por favor suscríbanse a este canal, denle me gusta, dejen su cuestionario, pero sobre todo compartan este tipo de material. De esa forma en el futuro una mayor cantidad de personas tendrán la oportunidad de una forma u otra de escuchar sobre este tipo de contenido. Por ese lado realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.